Juntos en la Biblia. Bienvenidos a este tercer día de podcast. Nosotros somos Juntos en la Biblia. Este día vamos a estar leyendo Génesis desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12. Tenemos bastantes temas interesantes que tratar el día de hoy, así que vamos a iniciar. Recordemos igual que como estamos en la lectura cronológica de la Biblia, este día será el último día que leeremos Génesis, luego comenzaremos con Job y luego regresaremos a Génesis. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por este tercer día de lectura de la Biblia. Te doy gracias, Señor, porque nos permites mantenernos aquí. Te pido que seas tú guiando la lectura, guía, Señor, las reflexiones, guía, Señor, nuestro espíritu para poder anhelarte a ti y anhelar tu palabra cada día más. Te pido bendigas a quienes nos escuchan y gracias, Padre, por este precioso día. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Vamos a iniciar con el capítulo 9 de Génesis. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre toda la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos será a tus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años,
Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quimit, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en las naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, Al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Jamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Maavet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arphaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arphaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arphaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años, y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Con eso concluimos la lectura de Génesis desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12. En este momento vamos a hacer algunos comentarios, así que vamos a iniciar con el capítulo 9. Recordemos, el capítulo 9 relata acerca del pacto de Dios con Noé, así como de la embriaguez de Noé también, que sucede al final de este capítulo. Patricia, ¿quieres comentar algo sobre este capítulo? Sí, algo que yo puedo notar que al momento de leer este capítulo, en el versículo 3, cuando Dios empieza a hacer el pacto con Noé, le dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces, Dios no estuvo restringiendo ningún tipo de comida, ¿no? Vemos aquí que le da el permiso para alimentarse de cualquier tipo de animal, le da el permiso para alimentarse de cualquier tipo de legumbre, dice plantas verdes, os lo he dado todo, dice. Más adelante dice, excepto, dice, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero puedo ver aquí que no había ninguna restricción, como más adelante vamos a ver cuando Dios le da los mandamientos a su pueblo, empieza a haber una restricción de algunas acciones que ellos debían hacer mientras estaban en el desierto, ¿no? Y entre esos la comida. Claro, es cierto, más adelante vamos a topar esos temas, y justamente, claro, se habla de alimentos puros, alimentos impuros, que también tuvieron una importancia, digamos, relevante en el templo y en el hecho de sacrificios y todo ese tipo de cosas. A mí me gustaría rescatar del capítulo 9 en la parte bueno, primero también lo del arco iris, ¿cierto? Que se muestra aquí como un pacto entre Dios y los hombres, que justamente en nuestra época se ha mal utilizado el tema del arco iris, ¿cierto? Y más bien se ha utilizado para otro tipo de propósitos. Y justamente aquí más bien nos muestra que el arco iris es una promesa de Dios con la raza humana de no destruirla y de no destruirla por agua. Ahora, más adelante también nos habla acerca de la embriaguez de Noé. Y claro, como tú mencionabas, habla de que podemos utilizar todas las verduras, todos los animales, todo lo que exista aquí para consumo, pero justamente Noé sembró una viña, y a pesar de que no tenía nada de malo que él sembrase una viña, pero él la utilizó de una mala manera. Él generó vino y se emborrachó con este vino. Y justamente esto trajo inclusive un efecto no solo para él, porque claro, se vio humillado, podríamos decir, o estaba de una manera vergonzosa ante sus hijos, sino que también ocasionó maldición en la vida de Cam, que es el papá o el padre, digamos, de los cananeos. Entonces hubo un mal uso de los recursos que Dios le entregó, y esto fue algo que Noé lo hizo, digamos, por su cuenta. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, inclusive uno cuando pasa por tiempos de éxito en la vida, porque recordemos, la Biblia nos dijo un par de capítulos atrás que Noé era el único justo en la tierra y que justamente por eso subió al arca.
Pero sin embargo, ¿qué vemos? Ya se baja del arca, pasa un tiempo, ¿cierto? Él siembra y comienza a emborracharse. Entonces, a pesar de que él venía podríamos llamarlo, un éxito grande, luego tuvo un tropiezo muy grande, que inclusive trajo maldición a parte de su familia. Otra de las cosas que quiero resaltar aquí en el capítulo 9 del libro de Génesis es acerca del pacto que hace Dios, que no solo lo hace a Noé, sino también a sus hijos. ¿Verdad? Porque si recordamos unos capítulos anteriores, vemos que Dios llama a Noé para darle todas las instrucciones del arca y Noé tiene que transmitir esto que Dios le había dicho. Pero aquí vemos que toma Dios a Noé y a sus hijos y les da a todos ellos su pacto, les muestra su pacto. Entonces, para mí esto es maravilloso porque me lleva a pensar en el pacto que tenemos en Jesucristo, en que no fue solo para un grupo de personas, no fue solo para los sacerdotes, no fue solo para los eruditos de la palabra, sino que fue para todos, como lo hizo Dios en ese momento con Noé y sus hijos. Es cierto, y claro, el pacto luego sigue, se habla en unos capítulos un poco más adelante cuando hablamos de Abraham, que ya vamos a ir para ese lugar. Ahora, el capítulo 10, bueno, más que nada son descendencias. No sé si quisiera ampliar algo más ahí. Si no, vamos con el capítulo 11. El capítulo 11 comienza a hablar de la Torre de Babel, esta historia que creo que es conocida por la mayoría, en el que un pueblo, ¿cierto?, en lugar de dispersarse, porque esa fue la orden que se le dio a Noé y a toda su descendencia, que ellos se dispersaran, que se reprodujesen y que llenasen la tierra. Sin embargo, sus descendientes estaban haciendo todo lo contrario, se estaban dejando en un solo lugar y más bien una gran parte de la población estaba hacinada, podríamos decir, en un solo lugar. Y ellos planearon el construir esta torre que llegase hasta el cielo. Y justamente lo que ellos querían es que su nombre fuese conocido y que ante cualquier circunstancia ellos sepan y donde sea que ellos se encuentren puedan ver la torre. Era algo que podríamos decir que exaltara el orgullo y el ego de esta población. Cuando menciona aquí que el pueblo es uno, es como que ellos empezaron, como tú mencionabas, a agruparse, pero empezaron a dejar a Dios a un lado. O sea, empezaron ellos a concentrarse en lo que ellos podían hacer, en que ellos juntos podían lograrlo todo, ¿no? Entonces, ellos empiezan incluso aquí a decir, hagámonos ladrillos, ¿no? En vez de mezcla vamos a usar asfalto. Entonces, eran personas muy inteligentes que empezaron a poner su fundamento en su inteligencia, empezaron a verse ellos como los que podían hacerlo todo. Si se unían y estaban juntos, ellos lo podían hacer. Podríamos decir que empezaron de cierta manera a ser humanistas. Sí, podría decir que sí, es cierto, se estaban enfocando en sí mismos, estaban, como tú mencionas, es cierto, era gente que seguramente tenía un conocimiento amplio de ingeniería en sus materiales y todo, porque para proponerse hacer una torre que llegase hacia el cielo, obviamente no era de manera literal que iba a llegar al cielo, pero se supone que querían hacer algo bastante alto, tienen que haber tenido conocimientos de ingeniería, y es verdad, ellos estaban confiando en su propia prudencia, en su propia fortaleza, y más bien querían, hasta cierto punto podríamos decir, tomar el lugar de Dios o al menos el reconocimiento que Dios se merece. ¿Quisieras agregar algo más en el capítulo 11? Podemos pasar al capítulo 12. Algo más adelante, cuando empieza a hablar acerca de los descendientes, hay algo que yo puedo ver aquí. Vienen los descendientes de Taré, que son Abraham, Nacor y Harán. Aquí menciona algo bien interesante cuando dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, y menciona que también tomó a Sarai su nuera, dice, para ir a la tierra de Canaán. O sea, Taré tenía su pensamiento en llegar a Canaán. Es impresionante porque Taré no fue llamado por Dios para ir a la tierra de Canaán, y él muere sin entrar a Canaán. Si podemos ver ahí, dice, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y allí fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán.
O sea, él no entró a Canaán. Y vemos más adelante que Dios llama a Abraham para que él entre en esta tierra. Entonces, esto me llamó mucho la atención, porque Dios no fue con Taré, ¿no? Claro, bueno, Dios conocía el corazón de cada una de las personas y justamente a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Y claro, ahorita vamos a terminar solo en el capítulo 12, estamos igual, lo que tú mencionaste es el final del capítulo 11 y ahorita vamos a hablar un poquito del capítulo 12, pero más adelante vamos a ver justamente por qué a Abraham se le menciona como el padre de la fe. Entonces, aquí en el capítulo 12 ya comienza a hablar del llamado de Abraham, que es el que tú mencionas. Justamente ellos fueron llamados a ir a la tierra de Canaán y se le da una promesa bastante grande a Abraham. Se le habla de que va a ser de él una nación grande, que engrandecerá su nombre y que será de bendición. Y además habla de que bendecirá a todos, a todas las familias de la tierra, serán benditas por él. Entonces aquí se declara justo lo que pasará con Abraham, que él tendrá mucha descendencia a pesar de que Sarai era estéril, de que esa descendencia iba a ser una nación grande, que luego más adelante sería la nación de Israel, y que también de esa nación nacería un Salvador que nos traería redención a toda la raza humana, que sería Jesucristo, que igual eso es mucho más adelante en la historia. Pero aquí a Abraham ya se le profetiza todo lo que sucederá en su vida mientras él viva y todo lo que trascenderá más allá de la vida de Abraham. También en el capítulo 12 puedo ver una relación cuando habla acerca de Abraham, llega a Canaán. Dios le muestra que toda esa tierra iba a ser para su descendencia, ¿no? Pero algo pasa y dice que hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham tuvo que descender a Egipto. Tiene una gran relación cuando José, más adelante vamos a ver, también es enviado a Egipto, ¿no? Algo más que me hace recordar, ya el mes pasado que hemos estado recordando acerca del nacimiento de Jesucristo también, cuando José es enviado también a Egipto. Sí, bueno, Egipto se lo muestra en varias circunstancias. Era un reino poderoso en la época. Y justamente, claro, por ser un reino poderoso tenía capacidad también de almacenar más alimento y de estar más preparado ante circunstancias graves como sequía o hambrunas, que fue justamente lo que sucedió acá. Entonces, con José, claro, también hubo una época de hambruna, que eso es más adelante, pero aquí también hubo otra época de hambruna en la que Egipto estaba preparado para esto. Y claro, Abraham fue para este lugar. Él tomó su decisión de manera personal. Aquí no hubo un consultar a Dios cuál iba a ser la voluntad de él, sino que él se fue. O sea, vio la necesidad que él estaba sufriendo y se fue inmediatamente. Al menos la Biblia no nos menciona que haya habido un consultar a Dios, sino que él se fue. Él vio lo mejor a sus ojos para él. Ahora, obviamente aquí cuando llega a Egipto podemos ver lo que también sucede. Él cae en una mentira o en una media verdad, digamos, en una media verdad, porque Sarai, claro, era su media hermana, pero cuando él llega a Egipto para resguardar su propia vida, igual vuelve a tratar de obrar por sus propias decisiones y por lo que él pensaba que era correcto, y comienza a decir a toda la gente, ¿cierto? Cuando él llega a Egipto, de que Sarai era su hermana y que no era su esposa, para salir, para que no se lo matase a él, ¿no? Para salir mejor librado de esa circunstancia. Y claro, más adelante vemos que Faraón dice que, ¿dónde está? En el versículo 17 dice: Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Faraón se molestó con Abraham, lo hizo que salga lo antes posible. Y claro, cuando ellos salen, era muy común que a veces a la gente que salía se le daba riqueza como para que se fuese pronto, o sea, para que no tuviese ninguna excusa de quedarse más tiempo. Como que yo quiero que te vayas, así que toma dinero, toma alguna cosa, pero ándate pronto. O sea, de cierta manera como que les pagaban para irse. Y claro, de esta circunstancia, luego viene más adelante, que no quiero hacer spoiler ni nada, pero claro, luego de esta unión, porque una de las que vienen de Egipto termina siendo criada o empleada, digamos, de Sarai, y es con quien tiene a Ismael más adelante. Pero eso ya vamos a verlo cuando estemos en esa lectura. Y todo eso es como consecuencia justamente de un mal actuar y de una mentira y de querer salvarse a sí mismo, que fue lo que hizo Abraham, al menos en esta circunstancia, en esta parte de la historia. El cuadro que yo puedo imaginarme aquí
es como que fuera el primer éxodo, ¿no? Ujú. Porque vemos a Abraham, dice que él tuvo muchos criados, tuvo mucho ganado, tuvo bastante cosas materiales. Y cuando le vienen las plagas al faraón, entonces él lo expulsa, ¿no? Como en el Éxodo. Claro, justamente es algo similar. Se ven plagas, se ve que están en Egipto también y se ve que los saca. Ahora, claro, aquí tampoco se amplía más la idea acerca de qué plagas sucedieron, cuánto tiempo pasó, no se menciona nada de eso, pero sí hay una relación entre ambos eventos. Creo que con eso vamos a concluir en el capítulo 12. Como les dijimos al inicio de este podcast, vamos a ir ahora al libro de Job. Vamos a leer completamente el libro de Job, que es un libro muy interesante, es un libro impactante, que revela, yo diría, la compañía de Dios, la fortaleza de Dios a pesar de las circunstancias, y que también revela la fidelidad de Job, ¿cierto? Hay una frase que Job menciona en un momento, que dice: el Señor dio y el Señor quitó, la gloria sea dada a Él. Y bueno, más adelante vamos a ir analizando eso, junto con la interacción que tuvo Job con sus amigos, con su esposa y bueno, con el resto de personajes que toman lugar en esa historia. Vamos ahora a culminar y vamos a terminar con un tiempo cortito de oración nada más. Les invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales y que también puedan continuar con el plan de lectura de la Biblia. Estamos en el tercer día, así que recordemos que para que un hábito sea firme, debemos practicarlo durante varias semanas. Se suele decir 21 días, pero yo creo que un hábito nunca hay que dejarlo de practicar. Cuando se deja de practicar, así uno lleve más tiempo, el hábito se va a esfumar. Así que necesitamos mantenernos firmes. Recuerden tener un horario fijo tal vez para escuchar este podcast, que eso también les va a ayudar. Ponerlo en su agenda y organizarse. Es la mejor manera, yo creo, de poder generar un hábito que pueda perdurar en el tiempo. Entonces vamos a orar para concluir este espacio. Señor, te damos gracias, Padre, por la lectura que hemos tenido. Te pido que nos sigas guiando y acompañando en el resto de lectura de la Biblia. Gracias, Padre, por este tiempo que puedo compartir con mi esposa y que también podemos compartir con las personas que nos escuchan. Te pido que seas tú bendiciendo a cada una de estas personas, guárdanos también a nosotros. A todos, Señor, danos decisión, sabiduría y permanencia en este proyecto de leer la Biblia cronológica en un año. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros nos despedimos y continuaremos el día de mañana juntos en la Biblia. Que Dios les bendiga.